las diferencias entre las metodologías cuantitativas y cualitativas. Y bueno, en primer lugar, para adentrarnos en esta cuestión, vamos a definir un poco qué entendemos por metodologías. Y en general se entiende que son un procedimiento o métodos para la construcción de la evidencia empírica, que se apoyan en los paradigmas como esas miradas, esas perspectivas, y su función en la investigación es discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento. La metodología trata de la lógica interna de la investigación. Los métodos constituyen una serie de pasos que el investigador sigue en el proceso de producir una contribución al conocimiento. ¿Sí? Lo método entendido como un camino en general, etimológicamente significa camino, que conduce a un conocimiento científico. En otras palabras, la metodología sería como los procedimientos que utiliza el científico para acceder a un conocimiento científico. Los métodos se sustentan sobre principios epistemológicos y metodológicos. Es por ello que no es posible utilizar cualquier método en el marco de una metodología determinada. Esto es que no es una cuestión de elegir simplemente por una cuestión de gusto, sino más bien porque depende del objeto de conocimiento que un investigador construye. Eso está relacionado con la forma en que lo puede abordar. Es decir, el objeto de conocimiento determina el método de estudio, es decir, la metodología de estudio, la forma en que ese fenómeno que quiere estudiar va a ser abordado. Por eso hablamos que los métodos se sustentan en principios epistemológicos y metodológicos, es decir, formas de entender lo social, si se quiere, formas de entender los fenómenos naturales y formas también de abordarlos. Cómo uno entiende la realidad social, qué parte de esa realidad social construye para investigar y efectivamente cómo considera que tiene que ser abordada para ser estudiada. Bien, según las estrategias metodológicas, entonces diferenciamos la investigación cuantitativa de la investigación cualitativa. Y pasamos a las estrategias cuantitativas. Bien, se nutren de diversas fuentes de información. Las estrategias cuantitativas, o mejor dicho, el investigador elige diferentes fuentes de información si está parado, si elige una estrategia cuantitativa, que pueden ser primarias o secundarias. Las primarias, recordemos, son las fuentes de investigación que construye el mismo investigador, y las secundarias son fuentes de información que construyen otros investigadores ajenos a la investigación, pero que ese investigador toma porque le sirve para explicar o para entender un determinado fenómeno. Bien, usa la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica. Esto es una cuestión que habíamos trabajado antes, que los investigadores elaboran hipótesis a partir de lo que leen y de lo que estudian, piensan, y esa hipótesis es el fenómeno, es el supuesto, o mejor dicho, el enunciado que les permite explicar algo. Y a su vez esa hipótesis en general luego se elaboran las variables, se construyen las variables y se elabora el modo en que va a ser medida en la realidad. La estrategia cuantitativa parte de una perspectiva explicativa o comprende una perspectiva explicativa. El interés central de este tipo de trabajo radica en la descripción y la explicación de los fenómenos, y eso entendido como relaciones entre variables. El método experimental y la encuesta, así como la utilización de técnicas estadísticas de análisis, se utilizan en el marco de esta metodología. Y un ejemplo de esa estrategia es el censo nacional, es decir, una estrategia que lo que hace es determinar de antemano qué aspectos se van a estudiar. Se construyen las variables y luego el instrumento de recolección de análisis, que es la encuesta. Entonces, de repente en el censo pueden preguntar, el condición y tipo de vivienda, si es alquilada, si es propia, cuántos espacios tiene habitacionales, cuántos miembros viven en la familia, cómo es el salario, entre otras cuestiones. Y eso tiene como objetivo conocer toda la población argentina de diversos aspectos sociales, culturales, habitacionales, entre otros.
El enfoque cuantitativo, agregamos también, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente. En el enfoque cuantitativo teníamos diferentes etapas y en general el investigador las respeta porque entiende que una etapa le da sentido a la que sigue y comprende a la anterior también. Es decir, las etapas están relacionadas entre sí. De las preguntas se establecen hipótesis, esto es cuando decimos preguntas, bueno, hablamos de la problematización o de la elaboración del problema de investigación. El investigador elabora preguntas de investigación y eso conduce a establecer hipótesis y también determinar las variables que se van a estudiar. Se traza un plan para probarlas, que es lo que se conoce como el diseño de investigación. Se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones. Ahora pasamos a las estrategias cualitativas. Bien, en las estrategias metodológicas cualitativas hablamos de un contexto natural que se diferencia de la cuantitativa. ¿Por qué? Bueno, porque los investigadores cualitativos tienden a recoger datos de campo en el lugar donde los participantes experimentan el fenómeno o problema de estudio. No trasladan a los sujetos a un ambiente controlado y no suelen enviar instrumentos de recogida para que los individuos los completen. Esto es, cuando el investigador cuantitativo elabora un instrumento determinado, como puede ser la encuesta, en donde pretende controlar las variables, o en un estudio experimental también, en donde pone a determinados sujetos y los invita, o mejor dicho, establece y controla determinadas variables para ver cómo reaccionan, ¿sí? Piensen en ejemplos de estudio de mercado, estudio de un producto determinado. Le dan, por ejemplo, una diversidad de producto, supónganle que sea galletitas, y le dan diversas tipos de galletitas para que las personas prueben y elijan cuál más les gustó y bueno, que expliquen por qué. Bueno, eso es, por ejemplo, un estudio experimental ligado no a la investigación, sino más bien, bueno, a la investigación de mercado para un fin más económico. Mientras que en los investigadores cualitativos no hacen eso, sino más bien se trasladan directamente a estudiar a las personas donde esas personas residen. Piensen que el ejemplo más típico de un enfoque cualitativo lo realiza un antropólogo. Un antropólogo que va a estudiar a la población que le interesa conocer. Es decir, se acerca ese antropólogo a la sociedad, a la cultura, lo que sea, para estudiar a las personas en su ámbito natural. Bueno, está relacionado esto con lo que quiero explicar. Que no es al revés, ¿no? El sujeto en la investigación cuantitativa se busca, se lo invita mientras que el investigador cualitativo va hacia su sujeto de estudio, hacia el contexto donde vive ese sujeto. Y tampoco hace uso de la encuesta, sí hace uso de otras herramientas, como vamos a ver, que es la entrevista. Por otro lado, el rol del investigador. Tenemos también que los investigadores cualitativos recopilan datos por sí mismos al examinar documentos, observar el comportamiento o entrevistar participantes. Pueden usar un protocolo como instrumento de recogida, pero los investigadores son quienes relevan la información. Es decir, en este caso, la información es propia y es construida por el investigador. No se accede a otra información, o raramente se accede a información que construyó otro investigador, porque la elabora él mismo, le interesa conocer al mismo. Y él mismo elabora también las categorías de análisis, en este caso. Bien, hablamos de que en la estrategia de metodología cualitativa hay fuentes múltiples. Esto es que los investigadores cualitativos recogen múltiples tipos de datos como entrevistas, observaciones y documentos, más que confiar en una fuente única. Esto no hacen nunca. Nunca se van a quedar con solo una fuente, con solo una persona que hayan entrevistado o observado, sino que siempre tienen en mente y consideran que la multiplicidad de documentos, la multiplicidad de observaciones o de entrevistas constituyen una fuente necesaria para comprender el fenómeno en su totalidad. Luego evalúan toda la información, le dan sentido y organizan en categorías o temas que atraviesen todas las fuentes de datos.
Después hablamos de significaciones de los participantes. Durante todo el proceso de investigación cualitativa, el investigador se focaliza en aprender el significado que los participantes otorgan al problema o fenómeno en cuestión, no en el significado que los investigadores le han dado, ni a lo que expresa la literatura al respecto. Esto es, por ejemplo, que el investigador desde una perspectiva cuantitativa, lo que hace es definir las variables, definir el fenómeno, conceptualizarlo y ir en busca de eso, de esas variables, medirlas. En el caso de la investigación cualitativa es muy diferente, porque lo que hace el investigador es partir de algunas categorías que son flexibles, de algunas ideas que claramente tiene sobre el fenómeno, pero se acerca a estudiar al sujeto en su contexto natural y parte de entender a ese sujeto cómo vive, qué es lo que piensa, qué es lo que siente a partir de ese lugar donde radica, donde vive el sujeto, pero no impone un lenguaje, sino que intenta comprender el lenguaje nativo. De ahí que la investigación en antropología social sea como esquemática para explicar esto, porque son los investigadores quienes por mucho tiempo intentaron estudiar culturas diferentes a las que ellos mismos tenían, y un modo era también aprendiendo el lenguaje de los sujetos, y de ese modo compartir experiencias, porque se supone que un investigador tiene que vivir lo que esas personas viven para poder explicar la realidad desde el punto de vista de los sujetos. Entonces, vivir, hacer las mismas prácticas, por ejemplo, compartir el mismo lenguaje, entre otras actividades. Esto es lo que también encuadramos como observación, que puede ser participante o no participante. Bien, ¿qué agregamos acá? El diseño emergente y la perspectiva interpretativa. El diseño emergente, decimos que el proceso de investigación cualitativa es emergente. Esto significa que el plan inicial de investigación no puede ser prescripto rígidamente y que las fases del proceso pueden cambiar. Por ejemplo, las preguntas pueden cambiar, las formas de recogida de datos pueden modificarse, así como los individuos y el contexto de estudio. Bien, a diferencia de la investigación cuantitativa, en la cualitativa hablamos que el diseño es emergente y lo entendemos como algo flexible. Justamente por esto que mencionamos recién, que el investigador, de repente puede formular determinados tipos de preguntas, pero en el momento de investigación, en el propio proceso de investigación, puede modificarlas y cambiar esas preguntas, o puede cambiar la forma de obtener los datos porque considera que hay otras formas mucho más pertinentes para estudiar ese fenómeno, o determinar también la muestra. De repente se entendió que hay personas que no había sido tenido en cuenta en la investigación, y de repente se dio cuenta que sí son personas importantes y que no conocía, entonces también es digno de entrevistar. En fin, por eso hablamos de diseño emergente. La perspectiva interpretativa, decimos que la investigación cualitativa es centrar la interpretación del investigador acerca de lo que se ve, oye y comprende. Esta interpretación no es ajena a su contexto, historia y concepciones propias. También los participantes han interpretado los fenómenos en los que están involucrados, y los propios lectores del informe de la investigación tendrán sus interpretaciones. Así se ve la emergencia de las múltiples miradas que pueden surgir sobre el problema de investigación. Esto es, ante todo, que la investigación cualitativa busca comprender los fenómenos, interpretarlos, mientras que la investigación cuantitativa busca describir o explicarlos. A la cualitativa le interesa, por sobre todo, comprender la mirada de los sujetos que estudia sobre la realidad, comprender esa mirada, interpretarlo el objeto de estudio. Bien, acá hacemos una aclaración, que no hablamos de que la investigación cualitativa y la cuantitativa son opuestas, sino más bien que se complementan. ¿Por qué? Porque básicamente cada una pone énfasis o tiene una construcción de una perspectiva muy diferente, pero le permite entender cosas distintas. Sería como, si se me permite el ejemplo, dos caras de la misma moneda. Si bien es cierto que se pueden integrar, o incluso también hay estudios que integran
que tienen en cuenta ambas metodologías. Empiezan realizando una encuesta y después siguen entrevistando a determinados sujetos. En investigaciones no es que es estrictamente algo dicotómico y algo cerrado y excluyente, sino más bien las estrategias metodológicas se complementan. Y ahí tenemos, por ejemplo, un estudio cuantitativo puede dar resultados acerca de la prevalencia del tabaquismo en diferentes sectores de la población, y luego un estudio cualitativo complementario puede explorar a fondo y en pequeños grupos de personas por qué fuman, ¿no? Por qué el sentido, qué conocimientos tienen sobre los riesgos de fumar y cuál fue su experiencia al tratar de abandonar el hábito. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se complementarían este tipo de perspectiva porque ofrecen conocimientos diferentes. Ahí tenemos otro ejemplo, un estudio sobre la prevención de la infección por HIV puede revelar que las personas conocen los métodos de prevención, pero que muchos no los practican. Un estudio cualitativo exhaustivo puede explorar los motivos de esa actitud, aunque las investigaciones cualitativa y cuantitativa pueden investigar en un mismo tema, cada uno abordará de distinta forma. Bien, acá agregamos otras cuestiones, en términos de los enfoques dentro de la perspectiva cualitativa incluimos la etnografía y el método biográfico, entre otros, hay mucho, y como técnicas de recolección de datos reconocemos que existe la observación participante, la observación no participante también, los grupos focales y las entrevistas en profundidad, entre otros. Y como último aspecto me interesa aclarar lo que es la investigación-acción, también dentro de este enfoque, y decimos que es un estilo de investigación, pero no un método específico, en el cual los investigadores trabajan con las personas y para las personas, en lugar de realizar una investigación sobre ellas. Este tipo de investigación se centra en generar soluciones para los problemas seleccionados por las personas que van a usar los resultados de investigación. Aunque no es sinónimo de investigación cualitativa, se caracteriza por utilizar técnicas cualitativas como las entrevistas y las observaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la investigación-acción se centra en estudiar algún aspecto de la realidad para modificarlo. Por eso de ahí investigación y acción. Investigo para actuar. Se diferencia de la investigación cualitativa, no es propiamente una metodología cualitativa, sí se nutre de ella, de las técnicas, por ejemplo, de recolección de datos, pero lo que hay que aclarar es que en la investigación se busca siempre producir conocimiento, conocer, no estrictamente el investigador busca modificar la realidad, que es lo característico de la investigación-acción, que se busca estudiar para ser modificado.